según San Mateo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo había de entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, Señor? Y Jesús respondió: tú lo has dicho. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y estos 3 días, hermanos y hermanas, cuaresmales dentro de la Semana Santa, los hemos tomado en reflexión y meditación de 3 grandes pecados, podríamos decir, ¿verdad? 3 grandes situaciones en las cuales el ejercicio de pensar, de meditar, de reflexionar, es cuestión de identificarnos si a veces nosotros no perpetuamos esta situación, ¿no? Perpetuar la traición, perpetuar la negación, perpetuar, pues, hermanos y hermanas, el abandono a nuestro Señor Jesucristo. Algo que ciertamente no debe de ocurrir. El lunes meditamos sobre esa ambición, hermanos y hermanas, que lleva a la traición. Ayer nos fijábamos en la falsa seguridad, hermanos y hermanas, que también detrás de esa malicia está el maligno metido para destruir todo aquello que es bueno y sano y sobre todo que viene de parte de Dios. Y hoy, finalmente, en este miércoles santo, la reflexión es la complicidad. ¿Hasta qué punto, hermanos y hermanas, podríamos nosotros señalar a un solo culpable, a una sola persona que motivó, que causó la pasión de Cristo, la muerte de Cristo? Toda esta situación tan trágica que la reflexionamos en el tiempo de la Semana Santa y especialmente el Viernes Santo con la muerte de Cristo. Y claro, al abundar, hermanos y hermanas, y al preparar el Evangelio en términos de meditación, es cuestión de examinar qué fue verdaderamente lo que ocurre aquí, ¿verdad? Porque hemos visto a Judas que ha salido desde el lunes, martes y miércoles como el gran traidor, como la persona que está detrás de todo esto. Cristo va a la cruz, hermanos y hermanas, y Cristo es condenado bajo pena de muerte porque ocurrió algún montón de situaciones que ya veremos el Viernes Santo, ¿no? Esto no se debe solamente a la situación de un discípulo de Cristo que tuvo el peso y la carga de provocar todo lo que es la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se enredaron una serie de situaciones, hermanos y hermanas, que tenían que ver más que con la religión judía, con los líderes religiosos de aquel tiempo y sus propios intereses que se veían de alguna forma, pues, hermanos y hermanas, en forma de privilegios, pues, tocados y que no querían perder. Aquí se envuelve también el imperio romano de aquel tiempo que, pues, básicamente, hermanos y hermanas, tiene que buscar una alternativa para salir de la situación del caso de nuestro Señor Jesucristo, pero anteponiendo sobre todo su propio interés, evitar una revolución, evitar, hermanos y hermanas, que esto se complicara a un punto de descontrol. Pero en materia espiritual, es lo que queremos ver, en materia de nosotros también, actualmente en el tiempo que estamos viviendo.
¿Cuán cómplices podemos ser nosotros, hermanos y hermanas, de esta situación? Por eso es que decimos que la muerte de Cristo, toda su pasión, no puede ser pues reducida al hecho de una persona que logró pues alcanzar lo que quería con la eliminación de nuestro Señor Jesucristo y acabar con su pensamiento, acabar con su propósito, con sus metas, con lo que quería alcanzar. Por lo tanto, decimos que no es un hecho totalmente aislado. Hay mucho más que buscar aquí. Y eso es el tema de la complicidad. ¿Hasta qué punto nos volvemos nosotros cooperadores? Extendemos este dolor, este sufrimiento y esta condenación por parte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, brevemente, al meditarla, tiene ciertas frases que conviene que nosotros las veamos, las meditamos en profundidad, porque nos van a ayudar en nuestro examen de conciencia a vivir, ¿verdad?, esta Semana Santa, a hacer nuestra la palabra de Dios, a sacarle el mejor provecho para que así la transformación y la conversión que hemos logrado hasta este momento, fruto de una cuaresma de compromiso, de entrega, de seriedad, de palabra dada que vamos a cumplir, sea pues del agrado de Dios, que le agrade a Dios lo que estamos haciendo. Esta lectura, hermanos y hermanas, dice lo siguiente en el versículo 15: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Esta es la pregunta de Judas, hermanos y hermanas. Y entonces esta gente le han prometido darle 30 monedas de plata. Y esto pues nos pone a pensar un poco, hermanos y hermanas. Cada pecado nuestro, cada situación que hacemos en contra de nuestra fe, de nuestro bautismo, de nuestro matrimonio, de nuestra vida familiar, que vivimos pues cristianamente, dentro de la vocación cristiana, hermanos y hermanas, tenemos que saber que por parte del maligno es como uno ponerle un precio de venta si hago lo contrario. Ponlo desde ese punto de vista. Cuando hago lo contrario que Dios quiere, cuando hago lo contrario que la palabra de Dios me dirige, mi vida sacramental, lo que he escuchado de la misma iglesia, hermanos y hermanas, es como una ofensa tan grande dar la espalda a lo que yo he vivido en las cosas de Dios, que es como preguntarse cuánto me darán si se lo entrego. Y piensa en un momento en esto. Es como vender a Cristo. Es vender y no valorizar lo que Él ha hecho por nosotros, porque ese fue el énfasis que pusimos en la cuaresma, ¿no? Pensar antes de lo que yo puedo hacer por Dios, lo que yo puedo hacer por el prójimo, pensar en lo que Dios ha hecho por mí. Y eso fue latente durante el tiempo de cuaresma para todos nosotros. No valorar, no darle el precio, el lugar que se merece en nuestras vidas, en nuestro sentido de vida. A Cristo Jesús es como ponerle un precio, hermanos y hermanas. Es como vender lo que yo he conseguido de parte de Dios. Y dice la palabra más aún en el versículo 16, y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El maligno busca una oportunidad en la que nosotros le entreguemos que la bendición, los bienes espirituales que hemos alcanzado por parte de Dios en nuestra vida, por parte de Jesucristo en nuestra vida, por parte del Espíritu Santo en nuestra vida. Cada momento, hermanos y hermanas, fíjate en eso, de tinieblas, de tentación, de provocación en ir en contra de las cosas de Dios, es como buscar el momento oportuno, porque nos convertimos en oportunistas sin darnos cuenta. ¿Para qué? Para entregar a Cristo. Para entonces, pues, rechazar el valor alcanzado, la bendición que hemos alcanzado en la vida cristiana, que nos ha resultado no fácil, hermanos y hermanas. Buscar todas esas bendiciones, tú sabes muy bien que no es fácil, es una lucha interior, es una renuncia constante, es un estar siempre en fundamento y centro de la vida mía, que sea Cristo Jesús el que me diga cómo me muevo, qué tengo que hacer, cumplir esa voluntad de Dios. Todo va centrado en eso, hermanos y hermanas. No busquemos nosotros la oportunidad para entregar a Cristo a través de nuestra falta de entrega y de compromiso. No busquemos un precio para nuestro Señor Jesucristo. Es momento, hermanos y hermanas, de detenerlo. ¿Sabes qué? Ahí es que nos volvemos cómplices. Ahí es que nos volvemos nosotros cooperadores.
Ahí es que estamos nosotros, tal vez no como un autor intelectual de lo que ha sucedido, sino como un facilitador de lo que ha sucedido. Todavía el Evangelio y la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, en el versículo 21 señala a Jesucristo con esta gran verdad, ¿no? En verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Buena pregunta para la Semana Santa. Una semana que sacamos para el favor de Dios, para pensar en Él, en lo que hizo por mí, en el perdón de mis pecados, en lo que voy a obtener gracias a su bondad. Hermanos y hermanas, traicionar la Semana Santa con su propósito, ¿verdad? Abandonar la Semana Santa con su propósito, negar la Semana Santa, dejar que elementos extraños se pongan dentro de esto que nosotros llamamos la Semana Mayor. A veces la Semana Mayor se ha convertido en una semana menor en la iglesia. ¿Por qué decimos semana menor? Porque es sustituida, hermanos y hermanas, lamentablemente, de su carácter, de su propósito, de su entidad cristiana, religiosa y espiritual. Y ya tú lo sabes y parece que no merece la pena repetirlo. Pero ¿cómo vamos a ver la Semana Mayor como una semana de vacaciones? ¿Cómo vamos a ver la Semana Mayor como unos días feriados, como unos días libres, como unos días, hermanos y hermanas, de yo poder desquitarme del trabajo que me tiene a mí asfixiado toda la semana, todos los días, que me tiene cansado? Pues este es el momento para yo dedicarlo a mí y poner ausente a nuestro Señor Jesucristo. No nos volvemos nosotros cómplices de una sociedad amañada, de una sociedad que no toma ya en cuenta, pues, hermanos y hermanas, ese Viernes Santo con el valor que tiene para toda la humanidad, porque esto no es cuestión solamente de aquellos que son religiosos y cristianos. Cristo murió por todos en esa cruz y Cristo es el Señor y dador de vida de todos, hermanos y hermanas, a través de su Espíritu Santo. Así la palabra nos enfoca, hermanos y hermanas, con esa pregunta, ¿no? ¿Quién será? Que no sea ninguno de nosotros. Cada uno de los discípulos aquella noche le preguntó a Jesucristo individualmente. Nos narra Mateo, hermanos y hermanas, ¿seré acaso yo, Señor? ¿Seré acaso yo, Señor? Pues ya esto lo tenemos que tener en mente la respuesta, hermanos y hermanas. Que no seas tú, hermano y hermana. Porque el que actúa así, no por boca mía, no por boca del Papa, del obispo, del sacerdote, de quien sea, hermanos y hermanas, el que actúa así está en negación, está en traición y está en un gran abandono. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando da a entender y a la misma vez identifica quién lo hará. El que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato, cerca de él. Y tal vez nosotros no tenemos pan para mojar en el plato de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros hemos alimentado nuestro cuerpo material y espiritual con el cuerpo de Cristo. Hemos tomado su sangre preciosa y valiosa en la Santa Misa Eucaristía, hermanos y hermanas, muy cerca de nuestro Señor Jesucristo, por bautismo, por confirmación, por matrimonio, por orden sacerdotal, por la unción que hemos recibido, hermanos y hermanas, por parte de Jesús el Señor. Por esa primera comunión, hermanos y hermanas, hemos o no hemos estado en la mesa con nuestro Señor Jesucristo, de cerca, compartiendo con Él. No hemos estirado y acercado nuestras manos juntas para recibir el glorioso cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que santifica nuestra vida. Y por eso uno tiene eso en mente primero, antes que nada, para entonces decir, ¿seré acaso yo, Señor? Que no ocurra es lo que estamos buscando, ¿verdad? Que no se repita, que no sea perpetua esta situación tan indignante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre se va, dice Jesucristo, como dice en las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Entregar al Hijo del Hombre al mundo. Entregar al Hijo del Hombre a las vacaciones. Entregar el Hijo del Hombre, hermanos y hermanas, a la vida del mundo, de los feriados. A la vida, hermanos y hermanas, vana, sin sentido, al perder el tiempo. Como si no hubiese un verano, hermanos y hermanas. Como si no hubiese otros días. ¿Cuán libres somos nosotros, hermanos y hermanas, para no entregar al Hijo del Hombre, para no entregar a nuestro Salvador y a Cristo el Señor? Esa es la pregunta, porque
Cuando yo no soy capaz de entregarlo, quiere decir, hermanos y hermanas, que no estoy atado, que no estoy vinculado, que no estoy dominado, que soy yo el que tengo el control y yo no voy a entregar a Cristo. Yo no voy a saltar este Viernes Santo con la euforia de un mundo que está esclavizado por todas las cosas que se comprometen, que les cansan, hermanos y hermanas, que les fatigan, que les crean depresión. ¿Cómo yo voy a entender que junto a Cristo yo no voy a descansar? Que junto a Cristo yo no voy a tener un beneficio. Que sacando estos días claves que vienen pronto, ese jueves en la noche, ese viernes total, ese sábado y ese domingo, hermanos y hermanas, no voy a ser beneficiado de alguna forma. Todo eso es el examen de conciencia antes ya de estarnos acercando a los días más claves y más poderosos dentro de la Semana Santa. Por eso, hermanos y hermanas, sería mejor para él no haber nacido. Para él no haber nacido. ¿Qué quiere decir esto? Se refería a Judas, pero se refiere a todo aquel que lo niega, a todo aquel que, hermanos y hermanas, por las ambiciones del mundo lo traiciona y Cristo es abandonado. Sería mejor que no hubiésemos nacido. ¿Por qué? Porque el que nace en Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas, no puede hacer eso. No puede caer en esa trampa, no puede vivir existencialmente de esas ideologías falsas del mundo, de su moda, de sus tradiciones, de sus costumbres, que cada día, hermanos y hermanas, son típicas del anticristo, del anticristianismo, de anti la palabra de Dios. Mucho de esto, hermanos y hermanas, tiene su gran significado, identificando los signos de los tiempos como el anticristo. Es todo aquello que nos aparta de lo de Cristo, que no está pro Cristo, sino que está en contra de Cristo. Esa es la reflexión. Si lo hacemos, hermanos y hermanas, si depuramos, si nos limpiamos, si nos ubicamos donde tenemos que ubicarnos, tú verás cómo ese jueves en la noche va a tener un sentido muy grande y especial para ti. Tú verás cómo ese Viernes Santo va a impactar tu vida, hermanos y hermanas. Recobrarás la fuerza porque estarás recordando lo que Cristo hizo por mí el Jueves Santo, lo que Cristo hizo por mí el Viernes Santo, lo que pasó ese sábado tan grandemente que Jesucristo tiene que descender a los infiernos, hermanos y hermanas, para seguir desatando y desvinculando a la gente de las ataduras y el demonio del maligno, y para vivir con intensidad, brinco, alegría, gritería y aleluya ese domingo de resurrección. Por eso, hermanos y hermanas, es que Cristo nos habla así hoy en día para cada uno de nosotros. Y finalmente, hermanos y hermanas, termina la palabra de Dios con Judas. ¿Seré yo acaso maestro? Y Jesús respondió, tú lo has dicho. Sale de nuestra propia boca, hermanos y hermanas, como salió de la propia boca de Judas, que era él. No salió de nadie. No fue señalado por nadie. Salió de la propia boca de él. Es de la propia boca nuestra, de nuestra propia voluntad, de nuestra propia postura. Porque yo soy el que permito, hermanos y hermanas, que se abran las puertas para que lo de afuera entre en mí. Yo soy el que cierro, hermanos y hermanas, las puertas para que lo de afuera no entre en mí. Yo soy el que soy dueño de eso, de abrir o cerrar, hermanos y hermanas, de apegarme más o despegarme más. Soy yo. Y ese es el peligro de todo esto y lo que tenemos que acentuar hoy, hermanos y hermanas. Mira, cómplices realmente fueron todos. Y que hemos hablado el lunes de Judas específicamente, ayer martes de Judas y de Pedro, y hoy prácticamente tenemos que envolver a los 10 discípulos, hermanos y hermanas. Por eso es que estamos diciendo lo de Judas no fue un caso aislado. Aquí hubo participación de todos. Traicionar, ¿qué es, hermanos y hermanas? Para que lo tengamos claro. El traicionar es renegar de un compromiso de lealtad. El traicionar, hermanos y hermanas, es defraudar algo que realmente yo tenía que ser fiel. Es ser infieles. Y eso es lo que estamos viendo. No solamente en Semana Santa, en el vivir diario.
en las 24 horas del día, en la semana, en el mes, en el año? ¿Acaso mis actos son de traición? ¿Estoy yo, hermanos y hermanas, por las cosas del mundo renegando del compromiso de fidelidad, entrega que tengo con mi Señor? ¿Estaré yo defraudando a Jesucristo con mi postura en estos días santos? Eso es lo que tenemos que ver. Y no solamente Judas lo hizo y Pedro lo hizo, sino que también el resto de los discípulos cayeron en esto, hermanos y hermanas, porque Cristo prácticamente estuvo solo y todos renegaron del compromiso de fidelidad a Él. Ese negar que tantos mencionamos en el caso de Pedro, esa negación, hermanos y hermanas, ¿qué es ese negar para podernos nosotros identificar? Es rechazar lo que antes, hermanos y hermanas, yo estimaba. Lo que antes yo estimaba, ahora lo estoy rechazando. Lo que era cierto, ahora no lo estoy viendo como cierto o como una verdad. Es como decir, pues hermanos y hermanas, yo esta Semana Santa no voy a vivirla dentro de los parámetros que establece mi propia iglesia, que me competen a mí porque soy bautizado, y haré otra cosa. Estoy rechazando lo que antes yo estimaba, lo que era cierto y era verdadero para mí. Por eso también el abandonar es algo en lo que todos somos cómplices. Somos cómplices en la traición, somos cómplices en la negación cuando tenemos esas posturas. Y ese abandonar, hermanos y hermanas, es bien grande, porque es dejar de ayudar a una persona en el momento difícil, dejar de ayudar a una persona en su momento de crisis. Y esto sucedió con todos, hermanos y hermanas, cómplices. Esto sucedió con todos. Y esto puede suceder con nosotros. Verlo de una forma, hermanos y hermanas, que a muchos se les hace difícil. Pues ya eso pasó. Eso fue hace 2000 años, la muerte de Cristo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo estoy abandonando a Cristo? Hermanos y hermanas, Cristo está vivo. O sea, poner a Cristo en un periodo histórico de hace 2000 años atrás, que esto no tiene que ver nada conmigo. ¿Qué disparate es ese? Si lo primero que yo creo es que hubo resurrección y que Cristo está vivo y vive en mí. Entonces estoy olvidándome de que esa pasión fue por mi salvación. Esa muerte en cruz tan dolorosa fue por mí, por mi mamá, por mi papá, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por la comunidad, por todo el mundo. Hermanos y hermanas, ¿cómo yo voy a abandonarlo? Si ahora es que yo tengo que darle validez, pensar y sacar este tiempo para aquello que Dios hizo por cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Fíjate, cuando Judas se levanta y veíamos esta semana que detrás de él se ha metido el maligno, hermanos y hermanas, uno se pregunta, ¿por qué el resto de los discípulos de Cristo nuestro Señor no exorcizaron a Judas? ¿Ah? Si sabían que el maligno, pues hermanos y hermanas, se había metido en él o había entrado en él. Claro está, habíamos dicho, hermanos y hermanas, que ellos estaban confundidos cuando pues se levantó y se fue, porque pensaron que pues a lo mejor tenía que comprar algo que faltaba para la cena, a lo mejor tenía que tener un dinero para ayudar a los pobres. Se pensaron muchas cosas y ciertamente en aquel momento todavía la fe de los discípulos era inmadura, era infantil. Era una fe de esas que no salva, una fe de esas que no sana, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos en esa postura también, hermanos y hermanas. En una postura de una fe que no es fuerte, que no es una fe de fortaleza, que nos sana y que nos salva. Y esas son las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué no trataron de dialogar, hermanos y hermanas, con Judas? Llamarlo aparte cuando se levantó, ven acá, ¿qué tú tienes que hacer a esta hora? ¿Por qué tú te vas? ¿Por qué tú te levantas? ¿No? Son cosas que vienen a la mente. Claro, Jesucristo fue bien claro, ¿no? Este es el que lo va a hacer. Pero ¿qué entendían ellos de la entrega y de Jesucristo el Señor y de lo que iba a pasar allí? Estaban muy distantes. Y a veces, hermanos y hermanas, estamos como en otro mundo, estamos con nuestra mente por las preocupaciones y sobrepreocupaciones de la vida, que no nos damos cuenta de la realidad que está sucediendo a nuestro alrededor. Ser cómplices, hermanos y hermanas, para que lo puedas entender, la complicidad por un lado es positiva y por un lado es negativa. A la complicidad que nos estamos refiriendo es a la complicidad negativa. Pero
¿Qué es la complicidad positiva, hermanos y hermanas? ¿Por qué se puede hablar de una complicidad positiva? La complicidad positiva tiene que ver con las relaciones interpersonales de nosotros. Un esposo y una esposa en el matrimonio son cómplices en su relación interpersonal. ¿Por qué? Porque comparten lo mismo, se apoyan, hacen lo mismo, están juntos, hermanos y hermanas, por una serie de compromisos, de lealtades a las que han llegado, como papi y mami con los hijos, en familia, como tú y yo, en la iglesia, como uno con el sacerdocio, con todo lo que hemos recibido, hermanos y hermanas. O sea, hay una relación interpersonal donde ese positivismo de ser cómplices es parte esencial de la relación, de la amistad. Ese ser cómplice positivamente es el matiz que se da entre dos seres vivos, hermanos y hermanas, o entre muchos, que implica un conocimiento profundo que yo tengo acerca de la otra persona, como ocurre en el matrimonio, como ocurre en la vida cristiana, ¿no? Es un estar consciente, hermanos y hermanas, de las necesidades del que está conmigo, de compartir sus gustos, ¿no? Y disfrutarlos con él, saber que la persona tiene puntos débiles, saber que la persona tiene puntos de fortaleza. Es estar juntos, hermanos y hermanas, físicamente también, mentalmente con la otra persona. Es cuando unas personas en su complicidad positiva se entienden, se comprenden, se complementan mutuamente, hermanos y hermanas. O sea que la complicidad la tuvieron desde el principio los discípulos y la tenemos nosotros porque nos hemos asociado a la causa de Cristo, la hemos encontrado de bendición y beneficio para nosotros. Ese es el tema positivo de la complicidad en temas de la interrelación de los unos con los otros. Pero la complicidad por derecho, que estamos hablando en el caso de Judas, en el caso de Pedro y en el caso del resto de los discípulos, hermanos y hermanas, tiene que ver, hermanos y hermanas, con una situación de crimen, de delito, de pecado, de ofensa, de transgresión, hermanos y hermanas, de hacer daño. Esa es la complicidad mala. Quien participa o está, hermanos y hermanas, asociado a un delito, ¿ve?, que se va a cometer. Eso es lo trágico de esto. Y no tiene que ser el autor. No tiene que haberlo causado estar allá hace 2000 años, hermanos y hermanas, y haber estado viviendo en el Imperio Romano para el tiempo de Jesucristo nuestro Señor, o haber sido judío en aquel tiempo, ¿no? Es haber estado, hermanos y hermanas, no relacionado directamente con lo que está haciendo, sino que cooperamos, perpetuamos, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Se perpetúa a través de la cooperación. No resulta uno así pues necesario para que se cometa el delito y se complete, se concrete. Pero algo de mí coopera. Es como el grano de arena que se añade en lo bueno, el grano de arena se añade en lo malo para completarlo. Y ahí es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Por eso hablamos de la complicidad. Aunque yo no haya estado en aquel momento históricamente vivo o ser partícipe, la creencia de nosotros es que Cristo está vivo y yo no puedo en este momento irme en contra de Él por lo que yo reconozco que ha hecho por mí. Por lo tanto, hay una contribución, hermanos y hermanas, en lo que tenemos que pensar en Semana Santa de parte de todos nosotros en pequeñas formas. Míralo así, ¿no? Que alcanzan el acto de que se repita otra vez esta traición, esta negación y este abandono. Hay que preguntarse en examen de conciencia hoy, preguntitas para la meditación y la reflexión propia que son de beneficio, hermanos y hermanas. ¿Hemos contribuido nosotros al bolsillo de Judas? Recuerda cómo ha empezado esta lectura del Evangelio hoy, ¿no? Acordando un precio y cuánto están dispuestos a darme si se los entrego. 30 monedas de plata. Cada acto de nosotros que va en contra de lo que significa Cristo para nuestra vida es una cooperación a esa bolsita de la entrega y la venta del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y como que hay que sentirla que suena. Ya son más de 30 monedas cuando cada uno de nosotros se va en contra de lo que significa
lo que Cristo ha hecho por todos nosotros, como que va sonando más la bolsita y va pesando más. Así que hay que preguntarse, hermanos y hermanas, ¿contribuyo yo con mis actos de desobediencia, infidelidad, de deslealtad a Jesucristo el Señor, a esa bolsita de Judas Iscariote? ¿Suena en nuestro tiempo, en este momento? ¿Hace ese ruido típico que hacen las monedas, hermanos y hermanas, cuando las movemos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y sobre todo, hermanos y hermanas, ¿cómo y para qué besamos a Jesucristo? Hablo del beso porque el beso fue importante en la noche por parte de Judas para poder identificar a Jesucristo en la oscuridad. Todos los discípulos tenían costumbre de besar al maestro, costumbre judía. Aquella noche los 12 discípulos tuvieron que besar a Jesucristo el Señor en la mejilla. Es un saludo de cortesía, de amor, de empatía. Pero el de Judas marcó la diferencia porque fue un beso de traición, hermanos y hermanas. Y tal vez los demás, un beso de complicidad. ¿Cómo besamos a Cristo? ¿Cómo besamos su cuerpo? ¿Con qué intención? ¿Con qué honestidad? ¿Con qué fidelidad besamos el cuerpo de Cristo? ¿Somos uno de ellos, hermanos y hermanas, o no somos uno de ellos, de los 12? ¿Somos uno de ellos? Somos discípulos de Cristo. Aquí hablamos de la vocación cristiana. Si somos uno de ellos, tenemos que estar presentes en los actos de Semana Santa, en los actos de recordatorio de nuestra salvación, porque somos unos de ellos. Si nosotros no estamos en las cosas de Dios, verdaderamente ya no somos uno de ellos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no sigamos nosotros extendiendo la situación tan trágica por la que pasó nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir algo al terminar hoy miércoles, hermanos y hermanas, y en conclusión, porque de alguna forma, en un momento dado, una persona se acercó a mí y con unas dudas bien grandes que tenía después de un sermón, en una misa que yo di, hermanos y hermanas, y me decía: mire, padre, es que yo no puedo ser culpable de lo que pasó con Adán y Eva. Yo no siento que yo tengo que arrastrar con el pecado, pues, hermanos y hermanas, original. Yo no siento que un sacerdote venga y me diga: por tu culpa murió Cristo, tú eres responsable de la muerte de Cristo. Alguien vino donde mí con esa gran preocupación. Y claro está, se utiliza dentro de la predicación, hermanos y hermanas, que utilizamos para mover almas, para sacudirnos, para darnos cuenta de nuestra complicidad. Pero yo le digo a la persona: ¿sabes qué? Y es lo que te voy a decir hoy aquí para terminar en conclusión. Hay 3 momentos en la palabra de Dios donde Jesucristo nos exonera de su muerte, donde Jesucristo dice que no somos culpables, donde Jesucristo realmente entiende que fue ofendido, pero que puede haber perdón. Y fíjate, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 18, Cristo dice con gran y profundidad seguridad: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad, por mi propia cuenta. Está entregándola, nos exonera. No fue que nosotros se la quitamos. Parte de la misión de Cristo era entregarse a las cosas de Dios hasta el máximo. En segundo lugar, ¿cómo nos exonera Jesucristo de su muerte? En el Evangelio de San Juan también, en el capítulo 18, versículo 8, dice: si me buscan a mí, dejen que estos se marchen. Dejen que estos se marchen. Entonces, no fue que lo abandonaron, fue que Jesucristo los protegió. No se metan con ellos, déjenlo ir, porque este asunto es mío. Ahí también hay como una exoneración por todo lo que ocurrió. Y finalmente, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34, es la primera palabra de Jesucristo nuestro Señor colgado de la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si algo hicimos, hermanos y hermanas, en complicidad por pasión y muerte de Cristo, Cristo dice: sí lo hicieron, pero no sabían lo que hacían. Y es bueno preguntarnos a este tiempo en nuestra vida,
en lo que hemos vivido ya? ¿Cuántas Semanas Santas llevamos celebrando nosotros? ¿Cuántas Cuaresmas hemos celebrado nosotros? ¿Cuántos Viernes Santos en nuestra vida? ¿20? ¿30? En algunos casos, 40, 50 años de vivir esta etapa y esta temporada de los días santos y de la Semana Mayor. Preguntarnos eso, hermanos y hermanas. ¿Sabes por qué? Porque valdría la pena decir, ¿será verdad que no sabemos lo que hacemos? ¿Será verdad que no sabemos lo que hacemos? Fuimos exonerados, hermanos y hermanas, por Cristo. Yo no soy culpable de la muerte de Cristo. Nosotros somos beneficiarios de la muerte de Cristo porque Él nos perdonó. Amén y amén. Así terminamos hoy, hermanos y hermanas. Vamos a orar junto al salmo que nos propone la iglesia en este miércoles para meditar y reflexionar junto a la Iglesia Universal. Oremos al Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio y nueva reflexión de la palabra de Dios. Recuerda, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios y Señor. Y te va a ir bonito y sobre todo serás bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios.